Es tiempo, hermanos, de orar y darle gracias al Señor. Vamos a buscar a Dios, hermanos, allí en sus casas. Busque al Señor. Dice la palabra del Señor: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Vamos a depositar, mis hermanos, en el altar, en la presencia de Dios, toda carga, toda aflicción, toda enfermedad, toda necesidad. Vamos a depositarla en el trono de la gracia. Él tiene cuidado de nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos con esa plena confianza, Señor, delante de ti. Con esa confianza que se acerca un hijo con su padre, Señor, cuando necesita algo, Señor. Nos acercamos, Señor, creyendo en ti. Creyendo, Señor, en que tú estás atento a nuestras necesidades, Señor. Dices en tu palabra: estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Oramos, Señor, para que en este tiempo, Señor, podamos descansar en ti, Señor. Ciertamente, Señor, está la carga quizás de la enfermedad, está la carga de la economía, Señor, está la carga de no saber qué hacer, pero podemos depositar todas nuestras ansiedades delante de ti, Señor, y podemos levantarnos con la certeza de que tú has tomado nuestras cargas, Señor, y con la seguridad, Señor, de que tú nos extiendes tu mano de favor y de misericordia. Oramos por aquella persona que se encuentra hospitalizada, Señor, que se encuentra en esa cama de hospital, Señor. Oramos para que extiendas tu mano de favor y de misericordia, tu mano de sanidad, Señor, sobre esa persona, Señor. Oramos por los familiares que están sufriendo la pérdida de un ser querido, Señor. Y rogamos que tu Espíritu Santo los abrace y los consuele. Oramos, Señor, por la comunidad, Señor, en la cual nos toca vivir, Señor. Y rogamos, Señor, por la paz de nuestra ciudad, Señor. Porque dices en tu palabra, Señor, que mucha paz tienen los que te aman y no hay para ellos tropiezo. Oramos, Señor, para que tú sigas tomando nuestras necesidades, Señor, y glorificándote, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, Señor, oramos para que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, y podamos disfrutar de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos agradecidos con Dios porque Él nos ha sostenido, porque Él nos ha ayudado, mis hermanos, porque hemos visto su mano supliendo. Y la verdad que podemos decir: el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero que me acompañe en su casa a buscar en la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39 nos habla, mis hermanos, de un hombre que se mantuvo fiel a Dios, de un hombre que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, él se mantuvo fiel al Señor, él se mantuvo fiel en su relación con Dios. Y es que las circunstancias no tienen la última palabra, mis hermanos, en nuestras vidas, sino en nuestra firme determinación de seguir a Cristo, de seguir al Señor. Génesis capítulo 39, doy lectura de los versículos 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna,
sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, mis hermanos? Podemos ver un hombre que se comporta a la altura de su relación con Dios. Un hombre que es fiel, mis hermanos, al Señor. En las circunstancias que vivió José, podemos ver a un Dios presente, mis hermanos, a un Dios siempre presente en nuestras vidas, que en ningún momento abandonó a José, en ningún momento nos abandona a nosotros. Si Dios permitió, mis hermanos, que José fuera esclavo, entonces él sería un hombre próspero, aún como esclavo, y así lo fue, y es lo que hemos visto en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos quejamos, mis hermanos, nos lamentamos por el lugar en el que nos encontramos y pensamos que es un lugar difícil, es un lugar terrible, es un lugar sombrío. Sin embargo, debemos entender que la voluntad de Dios es que confiemos en Él. En el lugar donde estamos tú y yo tenemos que confiar en Dios, tenemos que esperar en Dios y tenemos que esperar, mis hermanos, la bendición de Dios. En el lugar donde estamos, el Señor nos va a bendecir. En el lugar donde estamos, el Señor nos va a prosperar, mis hermanos. Y es lo que podemos ver en la vida de José. José no deja que las circunstancias que están atravesando lo aparten del Señor. Y muchas veces es lo que pasa en la vida de la iglesia. La iglesia permite que las circunstancias que pasan los aparten de su relación con Dios. Dejan de ayunar, dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de congregarse por las circunstancias que están pasando, hermanos. Pero acuérdate que tú tienes un compromiso con Dios. Yo tengo un compromiso con Dios y es un compromiso personal. Es una decisión de seguir a Cristo, mis hermanos. José nunca perdió la presencia de Dios en su vida, y algo que tú y yo debemos de buscar cada día es la presencia de Dios en nuestras vidas. Jamás tenemos que darnos el lujo, mis hermanos, de perder la presencia de Dios en nuestras vidas. Que llegue ese punto en el cual no nos demos cuenta de que si Dios está o no está con nosotros. No nos confiemos, hermanos. José se mantuvo enfocado en el propósito de Dios. Él sabía que Dios tenía un propósito y que Dios es fiel, mis hermanos, en cumplir sus propósitos. Él entendió que en el lugar donde se encontraba es porque Dios lo había puesto ahí, porque Dios lo había colocado en esa posición tan importante. Y todo aquello que hacía José, mis hermanos, Dios lo tocaba y lo prosperaba. Qué hermoso es cuando puede usted caminar en esa confianza. Lo que estoy haciendo le agrada a Dios, tiene la aprobación de Dios y Dios pone su mano y lo bendice. Como esclavo de un alto funcionario del faraón, Dios le provee a José una casa, las oportunidades, mis hermanos, para que él pueda desarrollar sus actividades. En estas nuevas circunstancias, José ponía todo su empeño, todo su esmero, toda la diligencia, toda la buena voluntad, mis hermanos, en hacer bien su trabajo. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos cuesta ser responsables de nuestro trabajo? Nos cuesta entender que representamos a un Dios, mis hermanos, que nos ha transformado en el lugar donde nos encontramos. Y dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Entonces podemos ver que José, mis hermanos, pone el empeño, pone la diligencia en aquello que está haciendo. Y esto en el trabajo y también en la iglesia, mis hermanos, tenemos que ser diligentes.
Tenemos que poner empeño en aquel cargo que el Señor nos ha confiado. Su trabajo prosperaba, mis hermanos, y él cumple con su responsabilidad de una manera excelente. Gracias a Dios por personas como José, mis hermanos. Personas responsables, dedicadas, entregadas. Personas que entienden que tienen un compromiso con Dios, pero también, mis hermanos, con su jefe. El otro factor es la presencia de Dios en la vida de José. Una presencia constante, una presencia visible y fructífera, mis hermanos, en la vida de José. Y este factor sería la clave, mis hermanos, para todo el desarrollo de la historia de José. La presencia de Dios estaba con José. Aunque se encontraba como esclavo, Dios estaba con él. Aunque se encontraba en tentación, Dios estaba con él. Aunque se encontraba en la cárcel, Dios estaba con José. Pero también, mis hermanos, la presencia de Dios es el resultado de la fidelidad de José ante Dios. José fue fiel al Señor. Fue fiel al Señor. Y dice la Biblia que Dios honra a los que le honran, mis hermanos. José tenía un compromiso con el Señor. José tenía una comunión con el Señor. Y José entendía que estaba en el propósito de Dios. Y quizás las circunstancias para ti y para mí no sean favorables. Quizás las circunstancias que estamos atravesando no las entendemos. Pero sí debemos de saber, mis hermanos, que Dios está con nosotros. Debe de preocuparnos que Dios esté con nosotros. Y que estemos en el propósito de Dios. Por su confianza en Dios, por su trabajo, por su diligencia y por la bendición de Dios, mis hermanos, José mostró a Potifar que Dios era real, que Dios transforma a una persona. Nuestros jefes deben de ver la diferencia, deben de ver lo que Jesús hace, mis hermanos, en nuestras vidas, en la forma en cómo trabajamos, en la forma en cómo somos responsables, cómo somos puntuales, mis hermanos. Potifar reconoce algo especial en la vida de José. Potifar reconoce que José tiene una relación especial con Dios. Y es una relación abierta, mis hermanos. Como aquella relación que tenía Daniel. Dice el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba como solía hacerlo antes. ¿Qué hubiera hecho usted? Hay un edicto que ha sido firmado, que aquel que busque a Dios o ore a Dios en el transcurso de tanto tiempo iba a ser enjuiciado, mis hermanos. Pero aquí vemos un hombre que tiene una relación con Dios. Una relación abierta con Dios, un hombre que confía en Dios. Y tanto la relación de Daniel como la relación de José que tenían con Dios, mis hermanos, no era secreta, sino visible y abierta. La presencia de Dios con José, mis hermanos, causa que la casa de Potifar sea bendecida. El lugar donde usted está tiene que causar una diferencia, mis hermanos, que alguien pueda llegar a su casa y pueda decir, en esta casa se siente algo diferente. Es la presencia de Dios, es la bendición de Dios en la vida de usted. Pero es triste, mis hermanos, cuando llegamos a la casa de alguien y lo que hay son gritos, son pleitos, son situaciones difíciles, hermanos. Pero la presencia de Dios en la vida de una persona provoca bendición para otros. Y aquí vemos, mis hermanos, el cumplimiento de aquella promesa que el Señor le dio a los patriarcas. Te voy a bendecir para que seas una bendición para otros. Qué hermoso es cuando Dios nos bendice, ¿verdad? Pero Dios nos bendice, hermanos, para que seamos de bendición para otros, para que seamos de inspiración para otros, para que otras personas alcancen el favor y la misericordia de Dios. La presencia de Jehová en la vida de José es la que le daba éxito en todas sus tareas, hermanos. Y dice la palabra de Dios, por demás es que os levantéis y vayáis tarde a reposar.
pues a su amado dará el Señor el sueño. Y muchas veces ese es el diario de una persona, ¿verdad? Trabaja y como que no ve una recompensa, mis hermanos. Pero cuando Dios está en la vida de una persona, sus tareas tendrán éxito. Y el reconocimiento de ello por parte de Potifar resulta en un nombramiento especial. Y en la antigüedad, mis hermanos, podemos ver que José es un esclavo. Y no es fácil que un esclavo ocupe una posición tan importante como la de ser el administrador de un personaje en aquel entonces. Pero debido a la responsabilidad, a la lealtad, al conocimiento y habilidades especiales que este esclavo poseía, es que él se podía ganar o se le asignaba ese privilegio de ser el administrador. Aunque era esclavo, mis hermanos, pero por ser un hombre responsable en su trabajo, leal. Y podemos ver, mis hermanos, que el Señor nos bendice. No es que nosotros seamos mejores que los demás, es que la gracia de Dios está en la vida de aquellos, mis hermanos, que le buscan y le buscan de todo su corazón. Por cuanto José demostró tener esta plena confianza, mis hermanos, su amo no se preocupaba, solamente se preocupaba de sus asuntos más personales. No importa qué tan grande sea el desafío que Dios ponga en nuestras vidas, hermanos, tenemos que confiar que Él nos da la gracia suficiente para sacarlo adelante. El desafío de José no era fácil. Administrar, mis hermanos, una casa, unas tierras, unas propiedades. No era fácil, era un esclavo, pero Dios le daba la capacidad. Y muchas veces ante los desafíos, ¿qué decimos nosotros? No puedo, estoy muy niño, no sé hablar, ¿qué voy a decir? Soy tartamudo, soy el menor de mi casa, no tengo recursos, no tengo conocidos. Muchas veces los desafíos, hermanos, lo que muestran es que nos falta confianza quizás en Dios. Tú y yo debemos aceptar los retos con firmeza y confiando en que el Señor va a bendecir nuestras vidas. El Señor va a bendecir nuestros ministerios. El Señor nos va a usar en el lugar donde estemos. Tenemos que decirle sí, Señor. Recuerda al apóstol Pablo, mis hermanos, cuando tiene su conversión. Y él hace la siguiente pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y gracias a Dios, porque siempre está presto, mis hermanos, para decirnos: tengo esto para ti, Lucio. Tengo esto para ti, Abraham. Tengo esto para ti, Rosé. Y debemos de confiar, mis hermanos, y aceptar ese reto que el Señor pone en nuestras manos. Potifar sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba poniendo los asuntos de su casa y sus propiedades en la mano de un hombre responsable, en un hombre diligente, mis hermanos. No puso la mano simplemente en José por sus habilidades, sino porque tenía una relación especial con Dios. Y esa relación especial con Dios hacía que José fuera diferente. Y esa relación la tienen que notar las otras personas. Amén. Las personas se tienen que dar cuenta que yo soy cristiano, que yo tengo una relación con Dios, que yo soy diferente, que el Señor está conmigo y el Señor me bendice y el Señor los bendice también a ellos. Podemos ver, mis hermanos, qué señal de sabiduría poner los ojos en aquellas personas que son diligentes, responsables, trabajadoras, que no te van a dejar las cosas abandonadas o aventadas. Y también Dios se preocupa por eso, mis hermanos. Dice el Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en camino de perfección, este me servirá. ¡Wow! ¿Cómo era José, mis hermanos? ¿Cómo caminaba José? ¿Cómo era la conducta de José? Para que Dios estuviera con él. José estaba sirviendo a su amo, que a la vez estaba sirviendo a su nación, y a la vez estaba sirviendo a Dios, hermanos. Y servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio que todos nosotros tenemos, hermanos, porque tenemos habilidades, tenemos talentos, tenemos ministerios, tenemos dones,
tenemos todo para servir a Dios. Pero ¿por qué muchas veces no lo hacemos, hermanos? A lo mejor porque nos falta caminar en esa perfección, en esa santificación, en ese proceso con el Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Dios está buscando corazones. Dios está buscando personas que le agraden, que hagan su voluntad, personas en las cuales Él pueda poner sus ojos. Me encanta imaginarme que Dios quiera poner sus ojos en mí. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser fieles. Que Dios nos ayude a caminar con Él. Dice, el que ande en camino de la perfección. Y andar es movernos. Como iglesia tenemos que movernos, hermanos. No podemos quedarnos parados, detenidos. Tenemos que andar en el camino de la perfección. Servir a Dios es un gran privilegio. Y cada uno de nosotros puede hacerlo, mis hermanos. Puede desarrollar y puede glorificar al Señor a través de su servicio. Los fieles son aquellas personas que obedecen al Señor sin reservas. Muchas veces nos cuesta la obediencia, ¿verdad? Muchas veces sí queremos hacer lo que nos conviene, lo que nos agrada, pero no queremos el compromiso, mis hermanos. Pero los fieles son aquellos que obedecen al Señor, aunque no lo entiendan. ¿Se acuerda de Moisés? ¿Se acuerda de Abraham? Cómo el Señor llama a Abraham y le pide que salga de su tierra y de su parentela a una tierra que en su momento le va a mostrar. Y dice la Escritura, y Abraham salió. Tomó a su esposa, tomó a su sobrino y salió a la tierra que el Señor le iba a dar, mis hermanos. Él obedeció sin reservas. Los discípulos, mis hermanos, cuando fueron llamados por el Señor, dice, al instante dejaron sus redes y le siguieron. Obediencia inmediata. Los fieles jamás buscan promocionar su don, promocionar su ministerio, sino que simplemente sirven. Hermoso, ¿verdad? Nunca buscas ese honor, esas luces. No, simplemente buscas servir a Dios, tener una actitud de siervo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que los que son fieles en lo poco, el Señor los pondrá en mucho. Entonces hay que servir en lo privado. Y así lo hacía José, mis hermanos. Era un esclavo, servía a Dios en lo privado. Y la tentación que sufrió José, mis hermanos, era una tentación muy fuerte. Pero persistió, gracias a Dios, hermanos, gracias a la misericordia de Dios. No podía traicionar la confianza de su amo ni pecar contra Dios. Dice José, ¿cómo haría yo este gran mal? Eso es temor de Dios, hermanos. ¿Cómo haría yo este gran mal? No solo cómo haré o cómo me atreveré, sino cómo podré. Quizás otros pudieran tomarse la libertad o esa libertad, pero yo no, yo soy diferente. Otros pensarían que es un pecadillo, que es una aventura propia de la juventud, pero José no, mis hermanos. José tenía una idea muy diferente y eso lo nombraba pecado. Eso no le agrada a Dios. Yo no puedo defraudar a mi amo ni pecar contra Dios. Pecar contra su santidad. Pecar contra su amor. Y podemos ver que la gracia de Dios lo capacitó y nos capacita a nosotros, mis hermanos, para poder vencer la tentación. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que simplemente no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo responder? Debemos de confiar en Dios. Y Él dice que no nos ha dado ninguna tentación que no sea humana. Dios es fiel, mis hermanos. Podemos ver que José no se entretuvo a conversar con aquella mujer. No se entretuvo a hacer un plan con aquella mujer, sino que dejando su ropa, dice la palabra de Dios, que huyó. Qué valiente, ¿verdad? Dejando su ropa, huyó.
Y el enemigo así es, hermano. El enemigo prepara todo. Aparentemente estás tú solo. Aparentemente nadie se da cuenta. Aparentemente todo va a caer entre nosotros. Pero ¿qué dice José? ¡Wow! ¿A dónde escaparé de tu presencia? Amén. ¿Dónde podemos escondernos de Dios, hermanos? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Dijo José. Entonces podemos ver que José pierde su túnica, pero salva su vida, hermanos. Salva su carácter y finalmente ganó una corona. Ya para terminar, dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar fue y le contó toda la situación. Él le creyó a su esposa, metió a José en la cárcel. José estaba seguro de su inocencia. Dios también estaba seguro de la inocencia de José, mis hermanos, pero aún así José fue a la cárcel. Si Dios estaba con José, ¿por qué le estaban pasando todas estas cosas? Y es una pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Si Dios está conmigo, ¿por qué me están sucediendo todas estas cosas? Dios tiene un plan, hermanos. Y en la vida de José podemos ver que Dios está presente. José había perdido el favor de todo el mundo. Había perdido el favor de Faraón, mis hermanos, pero tenía el favor de Dios. Ninguna esperanza tenía para tener el favor de Faraón. Sin embargo, José tenía el favor de Dios. Dios estaba con José en la cárcel. En la situación en la que tú te encuentras, Dios está contigo. Así como estuvo con José, el Señor está con nosotros, hermanos. A veces tú y yo necesitamos perder el favor de todo el mundo para obtener el favor de Dios. Debemos jugar correctamente nuestro papel y compromiso con Dios, hermanos. Y debemos de confiar que nuestro futuro está en las manos de Dios. El futuro de José estaba en juego, mis hermanos. El futuro de José estaba en peligro, pero en las manos de Dios estaba seguro. ¿Y cuántas veces tú y yo nos preocupamos por nuestro futuro, por lo que va a ser el día de mañana? Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Amén. Tenemos que confiar en Dios. En Dios nuestro futuro está seguro. Hoy por hoy, mis hermanos, siempre habrá Josés. Y quiero decirte que también habrá mujeres de Potifar. Pero hay hombres, mis hermanos, que han decidido agradar a Dios. Hombres que lo van a soportar todo porque la presencia de Dios está con ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, porque podemos confiar, bendito Dios, en que tú estás con nosotros. Ayúdanos a mantenernos fieles primeramente a ti, Señor. Ayúdanos a renovar nuestro compromiso contigo. Ayúdanos a reconocer que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te doy gracias por la vida de José. Gracias por la enseñanza que trae a mi vida, Señor. Ayúdame a ser un hombre comprometido contigo, a ser un hombre responsable en mi relación personal contigo, Señor. A ser un hombre disciplinado en mi búsqueda, en mi oración, también en mi trabajo, Señor. Perdóname porque quizás me he olvidado que te represento en el trabajo y quizás no he estado representando a un Dios real, a un Dios que transforma, a un Dios que hace todas las cosas nuevas. Ayúdanos, Señor, a ser responsables en nuestra mayordomía cristiana, Señor. Que seamos responsables en nuestra vida espiritual, Señor. Y ayúdanos a aceptar las circunstancias y a entender que tú nos vas a bendecir y nos vas a usar, bendito Dios, en el lugar donde tú nos has puesto. Y te doy gracias por este lugar, Señor, por cada lugar en el que nos permites pisar, porque sabemos que esa tierra es tierra deseable, Señor, es tierra bendecida por ti. Te doy gracias por cada una de las familias de esta tu iglesia, Señor. Gracias por los planes y los proyectos que tienes para ellos. Gracias por la forma tan especial como tú los vas a usar, Señor. Gracias por la vida de sus hijos, Señor, por los ministerios que les has dado, Señor,
por las oportunidades que tú tienes para ellos, por las puertas que has de abrir, Padre, para que ellos entren, Señor, y puedan disfrutar de tu bendición y de tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en que tú estás en nuestras vidas, Señor. Y así como estuviste presente de la vida, estuviste al pendiente de la vida de José, Señor, estás al pendiente de nuestras vidas. Ayúdanos a seguirte sirviendo en nuestros trabajos, en nuestras responsabilidades, en nuestros quehaceres en la iglesia, Señor. Ayúdanos a servirte con prontitud. Pon en nosotros ese buen anhelo de servirte y de honrarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios.